Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Juan narra, de hecho estaba leyendo ayer para ir meditándolo, como hago todos los días, que voy leyendo un pasaje del Evangelio, pues San Juan narra las apariciones, si quieres, porque la resurrección de Cristo nadie lo vio, nadie vio la resurrección, nadie vio como, bueno, nadie, los ángeles sí lo vieron, pero me parece, no lo sé, pero de los hombres y mujeres nadie contempló la resurrección. Sí se les apareció Cristo resucitado. María Magdalena es una mujer que se ve que siempre iba corriendo, porque nada más llegar al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces echó a correr, dice San Juan. Y llegó hasta donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba. Estos pasajes de las apariciones los comenta muy bien el Papa ya fallecido, Benedicto XVI, en ese libro suyo de Jesús de Nazaret, los 3 tomos, que fue publicando poco a poco, y con mucha profundidad, además. Quiero decir que se puede leer y está aconsejado, es más, yo lo recomiendo, obviamente que ese libro, en esos 3 tomos, se vayan leyendo, porque lo hace con profundidad, pero como decía, recuerdo perfectamente, en las conferencias que yo organizaba en Santiago de Compostela para sacerdotes o para público en general, en cierta ocasión para sacerdotes invité a 2 expertos, uno de ellos con el que va como de guía ahora en la semana que viene en Tierra Santa, y el otro es obispo de Lugo, que fue profesor aquí en San Dámaso, y los 2 aconsejaban lo mismo. El libro de Jesús de Nazaret está escrito como en capas. Entonces cada uno va leyéndolo y va buscando la capa que le gusta más, o que le sirve más, o que entiende mejor. No pasa nada por saltarse pasajes que se parecen un poco más expertos, vamos a decirlo así. Pero el Papa Benedicto XVI explica muy bien cómo coordinar las apariciones a las mujeres, las apariciones al encuentro con los demás discípulos en el cenáculo, bien con los discípulos de Maús. La realidad es que el Señor se va apareciendo y los demás que reciben esa visita del Señor se lo van testimoniando a los demás. Que esa es la clave. Son testigos de encuentros con Cristo resucitado. Son testigos también de hechos que sucedieron en la resurrección. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, después de que se lo diga
María Magdalena, que no se lo creen. No se lo creen porque, bueno, yo creo que nos iban corriendo porque le han dicho que no está Jesús dentro del sepulcro. Porque ella se asomó, vio que la piedra estaba quitada, se quitó de en medio y fue a por ellos, por los hombres, ¿no? Y entonces Pedro llega con Juan, primero Juan, pero después no entra hasta que no entra Pedro, y entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Y dicen ellos, vio y creyó. No entendían aún la escritura según la cual era preciso resucitar entre los muertos, pero vio y creyó. Y eso lo narra el propio Juan, que era uno de los protagonistas. La palabra resurrección significa en latín levantarse de nuevo, igual que en griego, anástasis, levantarse nuevamente. Cristo se levanta del sepulcro. Cristo resucita. Dice San Agustín, no es grande cosa creer que Cristo muriese, porque esto también lo creen los paganos y judíos y todos los inicuos. Todos creen que murió. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande, el creer que resucitó. Pero no creer porque lo hemos visto la resurrección. Nadie vio, insisto, la resurrección. Sí vieron a Cristo resucitado. Y eso nos lo han ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Testigos oculares de Cristo resucitado. Nosotros no creemos por ese testimonio, creemos porque el Señor mismo nos lo dijo. Pero sí, creemos por el conjunto de todas esas cosas. Es decir, por el testimonio, por las narraciones de los evangelios y por la fe en Dios. San Pablo, cuando va predicando en Grecia, en el Areópago de Atenas, y empieza a hablar de Jesús que fue crucificado, y que resucitó de los muertos, los tíos dicen, oye, otro día te escucharemos, Pablo, déjate de rollo, ¿no? O Saulo, mejor dicho, como griego, que Saulo. Otro día te escucharemos. Pero San Pablo no está hablando de, mira, aquí en los evangelios, aquí, no, está hablando del testimonio de gente que se lo ha dicho a él. También él se encontró con Cristo camino de Damasco y en más momentos, yo creo, por lo que va narrando él. Así que la fe es creer, creo. Señor, yo creo que tú has resucitado, que la vida pudo vencer a la muerte y venció a la muerte. Y yo lo creo y lo digo, lo recito todos los domingos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos. Y yo creo que tú estás aquí con nosotros en el sagrario y que puedo hablar contigo y que puedo contarte mis preocupaciones, mis ilusiones, mis planes, mis angustias, lo que sea. Y también te puedo escuchar porque tú me hablas, Señor, tú me hablas. Es algo que es importante escuchar al Señor. Hay que tocar la tecla para escuchar al Señor y cuesta, ¿eh? Cuesta. No cuesta por el Señor, que el Señor, yo en cierta ocasión, cuando estaba en Roma, a veces hago preguntas o digo cosas que, vaya, son metida de pata, si quieres, ¿no? O salida de banco, pata de banco. Pero bueno, en esta ocasión estábamos en Roma, los que, bueno, pues en el seminario de la prelatura, vamos a llamarlo así. Y entonces, pues estábamos estudiando teología, filosofía, y estábamos estudiando filosofía, y yo estudiaba siempre filosofía con un chino de Hong Kong, el primer numerario de Hong Kong. Y entonces, pues, porque a él le costaba mucho, pues
el idioma, no le costaba la filosofía, tiene un coco bastante bueno. Entonces, pero bueno, estudiamos juntos, tal. Lo malo es que después él se examinaba primero, decía, déjame que me examine yo primero, que ahí me cuesta más. Caracoles, me subía al nivel y después tenía que yo entrar. Y como era oral, pues, chino. Bueno, pues entonces un día le dije, oye, Harry, sus hermanas le habían puesto Harry, porque realmente se llama Jin-Hun Wong. Jin-Hun Wong. Bueno, pues, oye, Harry, tú cuando haces la oración, ¿en qué idiomas hablas? Claro, porque el tío, estábamos en Italia, español, también sabía, bueno, sabía. Inglés, porque había estudiado además en Canadá, que es donde había conocido la obra, y después el chino. ¿Tú cuando haces la oración en qué hablas? Mira el tío con cara de chino, le hago diciendo, qué tontería. Pues en chino. Claro. Porque es el idioma materno es lo que le sale en su interior, claro, es lo que le sale. Claro, yo dije, tonto soy, pero también me hizo gracia, ¿no? Porque saber que el Señor también sabe chino. Es evidente, ¿no? La afirmación, pero es la realidad. Y el Señor cuando nos habla en lo más íntimo de nuestro interior, en nuestro corazón, por decirlo así, y nos habla en el idioma que entendemos, y nos pone ideas, recuerdos, frases. Hombre, evidentemente yo creo que también el Señor le hablaría en otros idiomas, porque a lo mejor si estaba leyendo un libro en italiano para la oración, o en español, o lo que fuera, o San José María, lo leía en español, pues a lo mejor una frase que haya leído de San José María, pues será en español, con lo cual también lo hablaría en español, evidentemente. Pues le pondría esa frase, ese recuerdo, porque así nos habla el Señor. Nos trae ideas, nos trae un pensamiento, nos trae una frase, nos trae algo que nos ha ocurrido. Así nos habla el Señor. Pero hay que saber oírle. Señor, que te oigamos, que te entendamos. Por eso, una de las cosas más importantes a realizar con los chavales en el colegio, desde tercero de primaria, no es incluso antes, es que los niños aprendan a hablar y a escuchar a Jesús. Y nosotros también. Sino que te escuchemos, que te oigamos, que te hablemos, que no nos cansemos de a veces estar un poco en el banco, o en la silla, pues estás en tu casa porque no llegas a la iglesia, porque es mejor hacerlo en tu casa antes de ir a trabajar o a repartir niños por los colegios, lo que sea. Pues bueno, pues sí, hacer la oración. Santa Teresa narra, mira que escribió el libro después para enseñarle a las monjas a hacer oración, ¿no? Pero ella narra que se pasó mucho tiempo recomendando a su padre, por ejemplo, que hiciera oración, y ella no lo hacía, monja. Hasta que cuando ya se determinó por la conversión a hacer oración, pues le costaba muchísimo. Era incapaz de estar en el banco de la capilla, pues sin un libro al lado. Bueno, pues mira, así cuesta hacer la oración. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Porque evidentemente tenemos muchos obstáculos para hablar con el Señor, porque si el móvil, que si siempre cuando yo era niño, bueno, a mí y a mis hermanos, ¿no? Mi madre nos hablaba de una prima suya que era monja y que era la alegría de la casa, chispa, muy gitana, tal, y que a todo el mundo le quedó sorprendido cuando se fue de monja, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre tenía interés en conocerla, ¿no? Bueno, sobre todo por lo que me había hablado mi madre de ella, ¿no? Y entonces, pues claro, mi vida me llevó por un lado, por otro, no sé cuánto. Y ella vivía en esa ocasión, en aquellos tiempos vivía en Huelva.
Y entonces yo, aprovechando que que estaba por la Sierra de Huelva y que estábamos de excursión pues a la playa o lo que fuera, dije, yo tengo que ir a ver a la prima de mi madre, como sea. Entonces ya me puse de acuerdo con los dos que venían en el coche, o los tres, o lo que es. Entonces, como es el santuario de la patrona de Huelva, y al lado hay una casa de ejercicios espirituales, retiros y tal, y ella estaba allí trabajando y viviendo, pues dije nada. A la vuelta de la playa, estos tipos me los meto yo a que hagan la oración aquí en la capilla del santuario de la Virgen, y yo me voy a ver a la prima de mi madre. Claro, venía de la playa, y me llevo la sotana en la mochila y me pongo la sotana encima del pantalón vaquero, vamos. Pues nada, llegué allí, ya le había dicho que iba a ir, entonces era, pues eso, a las 4 de la tarde, o así, calor de verano. Y entonces nada, pues estuve saludándola, ¿no? Se quedó un poco sorprendida porque yo iba de sotana entera. Pero bueno, ella tampoco se esperaba que no fuese de cura, que era de cura, ¿no? Pues, total, que nada, estuve charlando con ella mucho y nos reímos mucho y era muy simpática, ya fallecida, igual que mi madre. Entonces me contó esto, dice, mira, yo estoy aquí en una casa de ejercicios espirituales, ¿no? Y aquí la gente viene a hacer ejercicios espirituales, tal, y yo pues estoy aquí, que es en la cocina, que es en la limpieza, que es cuánto, tal, con otras monjas más que atienden aquello, son esclavas, las esclavas llamadas, y orden suyo. Y claro, yo nunca hago ejercicios, yo nunca hago retiro espiritual, y esto no puede ser. Entonces ya me he decidido. Cuando hay unos ratos libres, cuando hay un día o 2 días libres que la casa no está tal, me vengo aquí a la capilla, me vengo con la cinta magnetofónica, antes era lo que había. Y entonces me la pongo aquí al lado del banco, yo le pongo la tecla y empiezo a oír. Y como tú sabes, pues ya me conoces, pues me cuesta estar sentado en el banco. Entonces yo pedaleo, digo, ¿qué dices que pedalea? Dice, sí, yo muevo las piernas, pero no me levanto del banco. Entonces, cuando tengo ganas de irme, pues no, me quedo aquí, escuchando y hablando con el Señor, pero pedaleo si acaso. Si tengo ganas de irme, me muevo las piernas, ya está. Me imaginaba sentar en el banco y me venga ya piledilla. Pues sí, pues ella también pedaleaba, como Santa Teresa, para hacer oración y para hablar con el Señor. Y no tenemos excusa, es que yo estoy atendiendo lo que están haciendo ejercicios espirituales. Bueno, pues sí, ¿y qué? Es que yo estoy atendiendo, pues también puedes hacer oración, no nos encontremos con las excusas que en el fondo nos escapamos de hablar con el Señor, de desahogarnos con el Señor, de encontrarnos con el Señor. Pero Señor, que de verdad, uno de vosotros me enseñaba ayer la catequesis de una hija suya que le preguntaba en la catequesis, bueno, en las preguntas, ¿no? Que va rellenando con frases, con palabras. En los puntos suspensivos va rellenando. ¿Y cómo está Jesucristo? Está vivo, y decía, y coleando. Preguntarle, uno de vosotros me lo enseñó ayer. Pues está vivito y coleando, claro. Jesús está vivito y coleando. Habla con él. Está vivito y coleando. Bueno, el Señor se habrá reído mucho cuando vio lo que escribía la niña en la catequesis, ¿no? Pues vivito y coleando. La alegría es una virtud cristiana. Y decía Santa Teresa que un santo triste es un triste santo. Y el Evangelio es precisamente eso, la buena nueva, la alegre noticia, la gran novedad de que Dios me ama. Si no somos alegres es que no vivimos a fondo nuestra fe, no saboreamos el amor divino. San Pablo aconsejaba a los colosenses que vuestra conversación sea siempre amena, salpicada de sal, sabiendo responder a cada uno como conviene. Pues ojalá sepamos contagiar esa auténtica alegría de hablar con el Señor, de estar con el Señor, de esa esperanza cristiana. El Papa, en este año jubilar de la esperanza, pues está teniendo en las audiencias, en los discursos a los que vienen audiencias especiales
o en las homilías, hablando de la esperanza, está diciendo unas cosas profundas y a la vez que se entienden muy bien. La esperanza no se apoya en los bienes materiales, en los éxitos humanos, sino en la certeza del amor de Dios que llena completamente. Es Cristo resucitado. Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte, por tanto ha vencido al pecado y ha vencido todo lo que nos puede entristecer, contagiar, desanimar. Por eso el cristiano puede vivir el dolor con dignidad y esperanza, sabiendo que tras la cruz viene la gloria, la alegría. Fijaros lo que dice San Pablo. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso decía esa santa jovencita, porque murió joven, Santa Teresita de Lisieux, el niño Jesús. Para mí la oración es un impulso para el corazón, una mirada al paraíso, un grito de gratitud y amor expresado en las alegrías y en las penas. En una palabra, algo noble y sobrenatural que engrandece mi alma y la une a Dios. El libro más grande de la Biblia es el de los Salmos, con el que reza la gente de Dios. Por eso, desde siempre, como se ha seguido el consejo de Cristo de orar siempre y no cansarse, pues lo que ha hecho la Iglesia es, de los primeros tiempos, ¿no?, recitar los salmos. De ahí viene el salterio de los 150 salmos que recitan los sacerdotes, los religiosos y los laicos que quieren, la liturgia de las horas, repartidos a lo largo del día. Recuerdo que en cierta ocasión, estoy hablando de memoria, pero yo creo que era, seguro, el Papa Benito XVI o el Cardenal Ratzinger, uno de los dos, mismo, pero bueno, yo lo entiendo. Hablando de cómo pues tantas veces eso se ha abandonado en los conventos o en los monasterios, ¿no? Que por la noche se pasa el tiempo viendo la televisión, viendo tonterías. Perdóname, ya decía. Claro, la mañana siguiente no se levantan y por lo tanto no rezan la liturgia de las horas, es decir, no rezan ni laudes ni la lectura, ¿no? El oficio de lecturas. Lo decía él hace años, está publicado, yo no me invento nada. Pero claro, es muy triste, ¿no? Si se abandona la oración, pues lo que se consigue con eso es, pues, perder el sentido de la vocación, perder el sentido de tu vida, el sentido de lo que estamos haciendo. Señor, que sepamos de verdad, pues, poner la oración en su momento, encontrar la razón para hacer la oración, para estar con el Señor, para encontrarse como los apóstoles y las mujeres con Cristo resucitado. Un Cristo resucitado que nos habla, que nos acompaña, como los discípulos de Maús, que nos explica las Escrituras, como los discípulos de Maús. En la casa donde voy a estar alojado, si Dios quiere, estos días en Tierra Santa, se llama Saxum, por el que le impulsó esa casa, que fue el beato Álvaro del Portillo, y que San José María llamaba Saxum, roca, donde se podía apoyar con confianza, pues han hecho como una especie como de camino de Maús, igual que Camino de Santiago, pues camino hacia un lugar
que se dice que es donde fue el encuentro de Jesús, bueno, el encuentro donde se reunió Jesús con los 2 discípulos cuando llegan a su población, a Emaús. Pero es que realmente hay 3 lugares, con lo cual no se sabe con exactitud cuál de los 3 lugares es el que es realmente Emaús, porque uno habla un evangelio, San Lucas habla de un sitio, el otro no sé cuánto, tal. Entonces, pues hay 3 lugares que levantan la bandera diciendo somos Emaús. Pero eso también nos puede servir a nosotros, ¿eh? Porque también te puede ser tu Emaús el que tú quieras. Que si en tu despacho, que si en casa, que si en la iglesia, la capilla, el oratorio, lo que sea. Ahí te puedes encontrar con el Señor. Porque te va a explicar las Escrituras. Te va a encender el corazón. Te va a reconocerle al partir el pan. Señor, que también nosotros levantemos la vista y ante las preocupaciones que podemos tener, ante la vida diaria, vamos a llamarla así, ante la vida diaria, te contemos, como tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. Tú eres el único. Y entonces el Señor dice, ¿pero qué ha pasado? Como si no lo supiera él, lo que ha pasado. Claro que lo sabe. Claro que sabe lo que te pasa, sabe lo que te preocupa, sabe lo que te ilusiona. Claro que lo sabe el Señor, pero te pregunta, ¿pero qué ha pasado? Para que tú se lo cuentes. Claro que el Señor sabe lo que le vas a decir y lo que le vas a pedir. Claro que lo sabe. Y también sabe lo que necesitas y que es lo más importante. Él sabe todo. Pero quiere que tú se lo cuentes, como los discípulos de Emaús. Pero como tú eres el único que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. ¿Pero qué le ha pasado? Entonces, ellos se lo cuentan. El Señor hace lo mismo con nosotros. Aunque sabe todo, quiere que se lo contemos. Quiere que se lo contemos. Quiere que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, pues me pasa esto. Y que reconozcamos, pues mira, Señor, pues tienes razón, es verdad. Si unas mujeres, pues estoy hablando de las palabras de Emaús, unas mujeres hablan de apariciones de ángeles, como diciendo, vaya rollo de las mujeres, estas que siempre están viendo cosas raras, y que creen se mueve una cortina y es un ángel. Vamos, no dicen eso, pero lo invento yo, pero ya está, cosas de mujeres, ¿no? Vete a saber, apariciones de ángeles, qué tontería, pero qué tontería. Pues eso también lo podemos decir nosotros, Señor. Pero hombre, he oído esto, me han dicho esto, yo antes hacía esto, pero bueno. La realidad, cuando una persona dice la realidad es esta que tenemos delante, siempre se equivoca. Perdónenme, siempre se equivoca, porque la realidad es incompleta. La realidad es que Cristo está con nosotros aquí en el salario. La realidad es que Cristo murió y resucitó. La realidad es que Dios es tu Padre. La realidad es que estás rodeado de ángeles, tu ángel de la guarda. Esa es la realidad. Lo otro no es real. Es incompleto. Por supuesto que han matado a una persona, por supuesto que han robado un banco. Bueno, no sé si han robado un banco, pero me entiendes, ¿no? Por supuesto que ha habido un terremoto en tal sitio. Por supuesto, sí, claro que eso es parte de la realidad, pero no es toda la realidad. No es toda la realidad. La realidad es que Cristo ha resucitado. Vamos a acudir a la Santísima Virgen. San José María dice, Maestra de esperanza, María proclama que la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Humanamente hablando, ¿en qué motivos apoyaba esa esperanza? ¿Quién era ella para los hombres y mujeres de entonces? Las grandes heroínas del Viejo Testamento, Judith, Esther, Débora, consiguieron ya en la tierra una gloria humana. ¿Cómo contrasta la esperanza de Nuestra Señora con nuestra impaciencia? Con frecuencia reclamamos a Dios
que nos pague enseguida el poco bien que hemos efectuado. Apenas aflora la primera dificultad, nos quejamos. Somos muchas veces incapaces de sostener el esfuerzo, de mantener la esperanza. Porque nos falta fe. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han declarado de parte del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.